Pero lo que sí es cierto, ¿no? Es que al fin y al cabo ser resiliente, hay personas a las que se les puede pedir obtenido un entorno que favorezca esa resiliencia y hay personas dentro de un boquete a las que no se le puede pedir en ese momento que sean resilientes. Es decir, la resiliencia depende de muchas cosas, tú lo has dicho también, es decir, hay personas que no tienen ese motivo. De hecho, es que a veces hay que buscar ese motivo. Es decir, pero ese motivo también es un trabajo personal, Claro, de encontrar ese motivo. Es se decir, juega si el tenemos que sacar a todo el Reivich, mundo. claro, Reivich te da tres, de alguna manera, entre esos 7 factores, te da en 3 tipos. Es decir, te da una con características biológicas, otra con características personales y otra con características del entorno. Es lo más completo que te puede decir una persona que está investigando un montón de casos de personas resilientes. Y obviamente, decir un Nick, que es un psiquiatra, que de lo que se ha dedicado fundamentalmente a levantar personas de niños abandonados, niños en orfanatos, niños que han sufrido violaciones, niños que han... Es decir, yo os recomiendo su librito, que es muy divulgativo, que no tiene conceptos muy complejos, que es Los patitos feos, es como esta persona ha levantado verdaderas infancias, porque él también sufrió una infancia muy, muy terrible, ¿no? Protagonizada por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, yo siempre me apoyo en este tipo de cosas de la ciencia. Y es verdad que lo que no podemos de alguna manera es de un plumazo decir, oye, la resiliencia depende únicamente de ti. Otra, pues no. Sí, No, depende de ti, depende claro. del entorno y depende de otras cosas también. ¿Se ha estudiado la resiliencia en grandes líderes? O sea, en gente con Claro, fracasos y demás y tal, se ha visto toda por esa. supuesto. ¿Son los mismos factores en gente que ha llegado a ser gran líder? Pero Rosa, es decir, tú no puedes comparar a personas. Sí, los seres humanos somos completamente infinitos. Es decir, tú no puedes comparar, porque lo que le ha servido a este no le tiene que por qué servir a otro. No, pues eso me estás diciendo, en esa parte de agujero o él que ha contado en esas situaciones que son críticas, porque solemos buscar cuáles son las etiologías y cuáles son hasta que no encontramos y vemos esa parte de idiopaticidad, ¿no? De dado, en las personas que lo han pasado mal. Y de hecho, Ujú. es como cuando dices, no pienses en un elefante rosa cagándote encima de la cabeza. Y estamos pensando en el puto elefante, ¿no? O sea, claro, pero buscamos desde donde no hay. Y para mí la situación es, en vez de que pongamos foco en eso, es la idea de por qué no ponemos foco en aquellas personas que no sabemos si tienen condiciones similares o no. Y de hecho, un caso, por ejemplo, puede ser el de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Una situación muy complicada, su padre directamente de la Gestapo, él recibiendo maltratos, no tenía ni siquiera para comer. Entonces, una situación muy complicada. A mí me parece que la ves en una situación en la que ha vivido me he leído toda su biografía como una parte muy complicada y dices, y ese tío para mí es un resiliente. Pero no hemos estudiado su resiliencia. Hemos estudiado gente que no llega o que no se le puede conseguir pedir Bueno, que a ver. estudias a un Elon Musk o ya sé qué, un Will Smith y vas viendo biografías de otros y hay puntos comunes de maltratos, violencias, temas del Mm. alcoholismo de padres y demás y tal, y responden de una forma distinta. Y yo no digo que no pueda haber situaciones diferentes, digo que habitualmente haya gente que cuando llegan arriba es, bueno, es que tú sí que has podido, ¿no? Aunque he tenido factores distintos, y en personas que no, no podemos conseguir pedírtela. Y no sé si no estamos siendo un poco No, flexibles en la no, no, idea no. de hasta que no estén bien. O pues a lo mejor me he explicado yo mal, es decir, no, no, no va por ahí. Si lo que sí está claro es que estadísticamente, ¿vale? Si cogemos estudios, ¿no? Y evaluamos el comportamiento de las personas, de un barrio, de un entorno donde el narcotráfico es muy fuerte, ¿cuántas personas nacen, ¿no? Líderes y llegan a ser, yo qué sé, grandes empresarios o grandes académicos? Es más ¿Uno? ¿Uno de llegará, 100? a lo mejor es empresario no justo en lo que nos Claro, le ya, favorece, ¿no? ya. Bueno, o líder o actor o lo que sea, es decir, que me da Tiene igual. la Uno, jugada en esa uno de 100, circunstancia. uno de 1000. Es decir, lo que entiendo es que al fin y al cabo las circunstancias pesan. Es decir, Sí, lo que no podemos es de alguna manera aislar muchas veces las circunstancias y pedirle a la persona que sea Arnold Schwarzenegger. Es decir, Arnold Schwarzenegger hay uno, Will Smith hay uno, Elon Musk hay uno, y son casos muy excepcionales de desarrollo humano. Pero lo que es normal o regular, estadísticamente, en sociología, en psicología, es que quien nace en un barrio con pocas posibilidades y dentro de donde el narcotráfico es muy fuerte, por más probable que acabe metido en el narcotráfico. sí, Y que haya historias de superación, pues son inspiradoras, pues me parece magnífico y resaltable, no sé qué. Pero lo que es la norma, de al final dice que las circunstancias pesan un montón. Y no podemos menospreciarnos a un gran sabio español, se llama José Ortega y Gasset, que decía, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, claro que importa el trabajo personal. Hombre, si no importara el trabajo personal, Rosa, los psicólogos no servimos para nada. Porque cuando hacemos psicoterapia,
Lo que tratamos es de reprogramar el lenguaje interno que tiene una persona y que empiece a comportarse de una manera distinta a como se está comportando actualmente. Pero lo que es cierto es que las circunstancias hoy son mucho más predictoras del comportamiento humano que, que el propio trabajo que haga ese ser humano. Es decir, pues las circunstancias pesan. Todo el mundo, pues no podemos pedirle que sea resiliente. Y es cierto que la resiliencia se puede trabajar y trabajando en factores que condicionan la resiliencia, pues haremos a esa persona más resiliente. Pero no es una cuestión que ataña solo a la voluntad de esa persona. Si hay, eh, requiere de más factores, requiere de más entrenamiento, requiere de más variables. Una pregunta porque no conozco dentro de la psicología cómo podéis conseguir trabajarlo, ¿no? Porque tú está claro que te formas, que sigues dándote para que la cabeza esté diferente. ¿Cómo se trabajan y cómo se miden los psicólogos desde la manera? Porque si sois vosotros los que estáis reprogramando ciertas mentalidades Mm. a personas que hay, ¿cómo sabemos cómo reprograman su propia mentalidad los psicólogos para que puedan estar ajustando otras? Porque tenemos que pasar revisión. Es decir, porque un psicólogo está obligado a pasar revisión de sus casos, de cómo está tratando a las personas. Revisión y supervisión. Es decir, el Colegio Oficial de Psicología te obliga de alguna manera que si tú estás haciendo psicoterapia, pases sesiones de supervisión con psicólogos, ¿no? Más experimentados que de alguna manera te orienten a cómo estás eh, haciendo psicoterapia con otras personas. Es decir, Es es una obligación. la primera vez que lo oigo, te lo juro, me he movido Venga con ya. ¿En muchísimos serio? psicólogos y he estado en formaciones de colegios de psicología Pues, dando formación y es la primera vez que oigo, porque la gente que ha hecho supervisión ha sido voluntariamente para poder acercar, pero no como obligatorio. O sea, a salir de la ver, facultad y tener... obligatorio profesionalmente. Es decir, yo si me quiero considerar un buen profesional, Rosa, Entonces no quiero hay pasar una solo. obligación, hay una predisposición. Hombre, a ver. A ver, el código deontológico de alguna manera del psicólogo te invita a que tú hagas supervisión de tus casos. Vale, Es vale. decir, a ver, ¿cómo reprogramas tú? Es decir, de alguna manera la psicología no pretende ser directiva. Es decir, yo no tengo que decirle a una persona cómo tiene que programar su cabeza, ¿no? De alguna manera, la psicología cognitiva conductual, que son las terapias más habituales que hay ahora mismo, son lo que tratan de identificar, ¿no? Ideas muy culposas, ideas muy catastrofistas o ideas muy desesperanzadoras, que son las tres indicadoras del pesimismo, que al fin y al cabo está detrás de la depresión o la ansiedad, de alguna manera tratar de discutir con esa persona, ¿no? ¿Por qué debe dejar de culparse excesivamente, ¿no? De los errores que haya podido cometer en su vida, de por qué, de alguna manera, discutir o poner en duda, ¿no? Que esto vaya a ser una catástrofe, que no vaya a tener salida o que su mala racha vaya a durar toda la vida, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, en terapia lo que tú tratas de hacer es confrontar a través del reflejo, ¿no? O del espejo, de reproduciendo sus propias palabras, que la persona reflexione sobre sus propios pensamientos, ¿no? Y tratar de dar herramientas como el mindfulness, como la atención plena, como técnicas de relajación para tratar de que controle, ¿no? Ciertas ideas que les pueden hacer mucho daño, como son la culpa, como son el catastrofismo, como puede ser la desesperanza, ¿no? A la hora de creer que no va a acabar la mala racha que está teniendo. Al fin y al cabo, lo que es psicología cognitivo-conductual se basa prácticamente en eso. Y después ya hay tintes humanistas, ¿no? De lo que decías tú, ¿no? De buscar un motivo que sea inspirador. Esto está todo basado, ¿no? En la logoterapia de Víctor Frankl. Si, por ejemplo, si queréis conocer un libro muy interesante, es muy duro, pero es muy recomendable, es El hombre en busca de sentido, ¿no? Que cuenta toda el periplo de Víctor Frankl por el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Y cómo la identificación de un qué y un para qué le salva la vida, ¿no? Es decir, oye, yo tengo una misión, sobrevivir a aquello. ¿Para qué? Para contarlo. Esa es es quizá la idea fuerza, ¿no? Que a él le sostiene para sobrevivir a aquel horror. Es decir, oye, hoy hemos visto muchas películas donde los americanos dicen que ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nos salvaron a todos, pero eso en pleno campo de concentración de Auschwitz no se sabía. Entonces, la idea fuerza inspiradora que coge Víctor Frankl, que obviamente era un psiquiatra muy reconocido, muy formado y con otro tipo de mentalidad, pues a él le sirvió para sobrevivir. Mucha gente no.
Una última pregunta para que podamos conseguir que les des algún tipo de consejo, ¿no? Porque hay gente que ahora mismo está en una situación con un pensamiento rumiante, como tú has dicho antes, muy recurrente desde esa negatividad. Y yo siempre les pregunto lo mismo y es, ¿qué beneficios tienes de quedarte en la mierda? Justamente al revés, porque yo estoy formada en psicoterapia sistémica breve, a mí me gusta más palo alto, da igual cuál es el problema, vamos a buscar una solución y que sea algo rápido. ¿Qué les aconsejarías tú, Raúl? Pues mira, yo creo que hay un modelo de felicidad, se llama PERMA, de Seligman, de la Universidad de Pensilvania, porque al fin y al cabo Seligman es el creador de la psicología positiva, que no tiene nada que ver con estar feliz, sino es tratar de estudiar a las personas que no sufren trastornos emocionales. Y en PERMA, que es el acróstico de Positive Emotion, Engagement, Positive Relationship, Meaning y Accomplishment, que es superarse a sí mismo, el mayor factor de felicidad, según Seligman, son las relaciones positivas. Es decir, nadie sale de un boquete solo. Yo lo que le animaría a las personas, ¿no? Que cuando estén en la mierda, como dices tú, en casa, ¿no? Muy desesperadas, rumiando ideas muy, muy dolorosas, muy hirientes, traten de salir. Traten de salir de un paseo, traten de llamar a una persona con la que se sientan conectadas, que puedan descargarse, que puedan contarle sus penas, desahogarse, tratar con una persona que sea medianamente optimista, que no la vaya a hundir más, ¿no? Y tomarse un refresco, un café, un paseo, porque nadie sale, ¿no? De ese boquete desde una cabeza ya tosificada, ¿no? Desde una cabeza enferma. Es decir, tratar de encontrar la solución desde ese estado, ¿no? Rumiante, pesimista, es prácticamente imposible. Es decir, hay que parar de alguna manera esa rumiación, hay que parar de alguna manera esa retroalimentación negativa y tratar de contárselo a alguien y tratar de sacarlo. Porque al fin y al cabo es lo que hacemos los psicoterapeutas, siempre lo ha dicho Luis Rojas Marco, es decir, al fin y al cabo, tú tienes aquí un embrollo muy gordo, que es una mezcla entre relatos que tú te has contado, emociones, ideas obsesivas, culposas, catastrofistas, y a veces cuando lo pones aquí delante de alguien, dices, pues mira, pues tampoco es para tanto. Y lo ves con distancia y lo ves con cierta perspectiva y le encuentras otras soluciones, y eso, eso implica conversar con alguien con el que te sientas cómodo, que te vaya o cómoda, con el que te dé una perspectiva optimista de la vida y que de alguna manera te pueda sacar un poco, ¿no? De esa boquete angustioso con el que muchas veces nos encontramos todas y todos. Es decir, que todos nos pasa, ¿eh? Totalmente, fíjate, me recordabas, ¿no? El primer taller de terapia grupal que yo hice en psicoterapia, tenía 12 clientes que todos estaban dentro de ese momento en terapia de pareja o en terapia sexual y les puse desde la confianza a estar juntos, ¿no? Y fue impresionante, porque claro, había historias que yo no conocía, de historias que no habían contado y en grupo se atrevieron a contarlo, mientras que de forma individual no habían contado, ¿no? Entonces era muy llamativo porque esto sucede y se repite muchas veces y tú cuentas, joder, estoy fatal porque fíjate, es que yo tuve que abortar, venía con un síndrome de Down, ¿no? Y demás, entonces la persona de enfrente dice, hostia, eso sí que es puto, o sea, es increíble. Dice, bueno, es que a mí me violaron y entonces me quedé embarazada y le decía al otro, Hostia, ya, es un sí, conmigo. de repente lo mío decía, oh, pues lo mío es muchísimo más fácil. Entonces, no, es que mi madre ha tenido cáncer y mi padre se ha muerto de cáncer y demás y tal. Y decían, joder, pues lo mío ya no es nada, ¿no? Entonces, cuando de repente verbalizamos nuestras situaciones y entramos en comparativa, no desde el proceso de admiración, solemos banalizar mucho más lo nuestro en comparativa con que lo del otro sí es gordo. Y en cambio, cuando nosotros nos escuchamos, nos quedamos en esa rumiación que tú decías solo con nosotros mismos, ¿no? O sea, tú dices, joder, es que mi hijo deja tirada la habitación y fíjate, y deja un calzoncillo por aquí. Tú dices, madre mía, la que tengo, todo necesito pensado. Y tú de repente dices, no, es que a mi hijo le han dicho que le quedan 3 meses de vida. Hostia, tío, pues Uf, calzoncillos, haz lo uf. que quieras, ¿no? Es como que entras en esa. Pero hasta que no escuchamos otro tipo de realidades, y de hecho, el problema es que a lo mejor el que tiene lo del cáncer dice, joder, es que si tuviera que dejar los calzoncillos, dices, hombre, que es que esto no es nada. Cuando salimos de esas situaciones y escuchamos a gente, de repente las cosas cambian. Por eso me gustan mucho siempre las formaciones grupales que hago. Siempre me da igual, que sean ventas o en temas de cuestiones, siempre una inteligencia lateral porque aprendemos muchísimo más directamente de los otros. De hecho, este podcast nació justamente en la pandemia. A mí me iba muy bien, pero mi marido está en primera línea con una bolsa de basura como neurólogo, los dos siendo médicos. Y entonces, Uf. este se llama
podcast Inviven porque es instructores en vivencias en positivo, ¿no? O sea, no quería que nadie me escuchara más mierda, ya había más que suficiente de la que podía conseguir oír todos los días para poder conseguir sostener lo que estaba pasando dentro de un hospital que eso nadie lo ha vivido, ¿no? Entonces, desde ahí hizo ese cambio, así que ha sido genial poder conseguir participar con alguien con ese intelecto, con ese talento que nos pueda conseguir abrir la cabeza a otras opciones que no solemos conseguir entender. Y por eso este podcast seguirá, yo creo que más desde mi propio ego, de poder conseguir encontrar cabezas con las que dialogar, que no siempre es fácil ni sencillo. Así que Raúl, solo puedo darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya, y vamos, un millón de gracias a ti, Rosa, a todas las amigas que por aquí viendo el podcast, el vídeo y nada, un placer participar de tu podcast. Muchísimas gracias. Pues sí, chicos, es que cada vez tenemos más gente en vivo donde lo escucha, donde disfruta, porque luego ahora cuando terminamos tienen la posibilidad de preguntarles, de poder vivir ese mastermind. Así que si no te quieres perder absolutamente nada de todo esto, pues ya sabes, en rosamontana.com. Y es que la vida va de eso. La vida va de buscar, de pretender, de escuchar, de reflexionar, de ver si nuestras opiniones son ciertas, si son creencias que nos han contado, si podemos conseguir abrir más la mente. Y siempre, cualquier tipo de caja, tenéis que recordar una, que en la caja está el problema, pero nunca la solución, porque si estuviera la solución, ya no existiría el problema. Muy buenas, nos escuchamos o nos vemos en el siguiente podcast.